¿Alguna vez has sentido que tu relación con Dios está distante? ¿Como si algo faltara? Y si te digo que existen 5 prácticas simples, pero poderosas, que pueden transformar completamente tu intimidad con Él, prácticas que te harán sentir la presencia de Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. Y lo mejor, puedes comenzar ahora mismo. Pero atención, si ignoras esto, podrías quedarte atrapado en la misma rutina espiritual, sin ver cambios reales. Entonces, ¿estás listo para dar el primer paso? Vamos, porque esto lo cambiará todo. Antes de revelar la primera práctica, necesito hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has intentado acercarte a Dios, pero sentiste que no sabías por dónde empezar? La verdad es que la intimidad con Dios no es un misterio, pero requiere acciones prácticas. Y la primera de ellas es la oración estratégica. No estoy hablando de esas oraciones rápidas antes de dormir, sino de un diálogo profundo e intencional. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Sigue aquí, porque te enseñaré el paso a paso. ¿Sabes esa conversación que tienes con un amigo cercano, de esos en los que confías ciegamente? Pues así es exactamente como Dios quiere que hables con Él. Porque Él no es un ser distante, frío o indiferente. Él es tu mejor amigo, tu Padre, aquel que está más cerca de lo que imaginas. Él quiere escuchar sobre tu día, tus problemas, tus miedos, tus logros, e incluso esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que están en tu corazón. Imagínate esto. Llegas a casa después de un día agotador, te sientas en el sofá y comienzas a desahogarte con un amigo. Le cuentas todo, sin miedo a ser juzgado, porque sabes que te entiende y te acepta tal como eres. Así debe ser tu oración. Habla con Dios como si Él estuviera allí, a tu lado, escuchando cada palabra con atención y cariño. Háblale de esa reunión estresante, de ese problema que parece no tener solución, de la alegría de un momento especial o incluso de esa duda que te está molestando. Él quiere saberlo todo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Mientras hablas, Él no solo escucha, sino que también responde. Puede ser a través de una paz que invade tu corazón, de un versículo que llega a tu mente, o incluso de una situación que encaja perfectamente con lo que estabas pidiendo. La oración es ese intercambio hermoso, ese momento de intimidad donde tú te abres y Él se revela. Entonces, ¿qué tal si comienzas hoy? Detente ahora mismo, cierra los ojos y habla con Él como si estuvieras conversando con tu mejor amigo. Porque eso es exactamente lo que Él es. El amigo que nunca te abandona, que siempre está cerca y que ama cada detalle de tu vida. Y créeme, cuando empieces a orar así, todo cambiará. Ahora que ya sabes cómo transformar tu oración en un momento poderoso de conexión, acompáñame a la segunda práctica, la lectura bíblica con propósito. Pero cuidado, no se trata solo de leer por leer. Te mostraré cómo extraer lecciones que impactarán directamente tu vida. Y hay más. Descubrirás un secreto que pocos conocen sobre cómo la Biblia puede convertirse en un manual práctico para tu día a día. Quédate hasta el final, porque esto es oro puro. Y bien, ¿te está gustando? Porque ahora viene la tercera práctica, y es un punto de inflexión: el silencio y la escucha. Sí, escuchaste bien. Muchas veces estamos tan ocupados hablando que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué es peor? Perdemos las respuestas que Él ya está tratando de darnos. Pero tranquilo, te enseñaré cómo practicar esto de manera simple y efectiva. Y créeme, cuando empieces a escuchar, tu vida espiritual nunca será la misma. Ya estamos a la mitad del video, y si estás aquí, es porque sabes que esto es serio. La cuarta práctica es la gratitud transformadora. Pero no se trata solo de decir gracias de vez en cuando. Te mostraré cómo la gratitud puede abrir puertas espirituales que ni siquiera imaginabas. Y hay un detalle. Esto no solo cambiará tu relación con Dios, sino también tu visión de la vida. ¿Quieres saber cómo? Sigue conmigo. Llegamos a la última práctica, y es la cereza del pastel, la adoración auténtica. No estoy hablando de cantar canciones bonitas, sino de una adoración que sale del corazón. Y aquí va una advertencia. Si lo haces de la manera correcta, experimentarás una conexión con Dios tan profunda que te preguntarás por qué no empezaste antes.
Pero atención, esto requiere entrega total. ¿Estás preparado? Entonces, acompáñame en el canal Alma Revivida, porque te guiaré en este proceso. No te pierdas nuestros próximos videos. Y bien, ¿qué te parecieron estas 5 prácticas poderosas? Ahora es tu turno. Elige una de ellas para comenzar hoy mismo y comparte en los comentarios cuál será tu primer paso. Y si quieres profundizar aún más en este tema, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal, porque cada día hay contenido nuevo para transformar tu vida espiritual. Recuerda, la intimidad con Dios no es un destino, es un viaje, y yo estoy aquí para caminar contigo. Hasta el próximo video.